Hola familia, qué bueno estar con ustedes en esta serie llamada El final profético del conflicto en Israel. Es interesante y es apasionante ver cómo las escrituras nos estaban profetizando sobre estos tiempos y se van cumpliendo. Eso es algo increíble, cómo es que las escrituras ahora toman vida en la vida del hombre. Y en estos tiempos en los que vemos estas agrupaciones de países y de agrupaciones de conflictos, podemos visualizarlos completamente en lo que el propio Jesucristo, no hay mejor profecía que la que Jesucristo nos habla. Ahí en Mateo 24, donde dice que habrá rumores de guerra y habrá guerras, pero también nos habla sobre lo que hemos estado diciendo a través de esta serie. Ahí en Mateo 24:15, el propio Jesús le dice a sus discípulos cuando se refiere a estos días, hace 2000 años, dijo, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. Y veíamos en el domingo pasado acerca de esta profecía en la cual Daniel escribe sobre Ciro, sobre Darío, sobre Esther y cómo es que todo ese tiempo se cumplió. Hoy vamos a agarrar precisamente este capítulo al cual se hace referencia Jesús, Daniel capítulo 8. Él está hablando de Daniel capítulo 8. Y en la profecía en Daniel capítulo 8 nos habla de esta guerra que estamos viendo y de lo que va a suceder dentro de esta guerra. Si usted está deseando saber qué sucederá después de esta guerra o en qué momento va a acabar esta guerra entre Irán e Israel, pues escuche este mensaje porque aquí le vamos a decir lo que la palabra de Dios ya profetizó hace más de 2000 años acerca de todo el resultado profético de este conflicto Israel-Irán. Y como dice también dice ahí la profecía de Daniel, que nos habla claramente de Irán, como lo describe ahí en el capítulo 8, versículo 3 y 4, lo describe como lo vio en la visión, como un carnero, dice ahí que embiste a todos los que se encuentra a su paso. Y esto es, se pelea con todos, con sus vecinos, con los vecinos que no son, o los países que no son musulmanes, o los países que aunque son musulmanes, no son tan radicales como lo son ellos, o a los que comercian cerca de los mares en los que ellos están. Y con una estrategia increíble de este Irán, engaña y convence aún a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, de que es un mártir y que no merece una condena. Y de hecho no lo han condenado como deben de condenarlo. Y con sus amenazas, además, persuade a otros países para que no se unan a este conflicto. Por otro lado, con tanto capital económico que tiene Irán gracias a esos yacimientos de petróleo y de uranio que están en su territorio, pues posee una gran cantidad de armamento y también inclusive puede asistir a otros países aliados como Hezbollah y también el grupo Hamas de Palestina. Entonces, Irán, este país, tiene tanta economía que debería de gastar, como habíamos dicho en la primera parte, en la parte uno, que debería de gastar para mejorar la situación económica y la prosperidad de su propio país y de su pueblo, pero lo gastan en misiles, armamentos de alta tecnología, que no solamente es para ellos, sino los regalan. Ellos son, de alguna manera, quienes les dan todo este capital bélico para que otras organizaciones en diferentes países puedan atacar a Israel y atacar a todos los que son a favor de Israel, como Estados Unidos, Canadá o Inglaterra. Entonces, poco a poco ellos van convenciendo a muchos países a unirse a esta visión de destruir, de desaparecer Israel y además de tomar como rehén al mundo entero. Y se ha convertido precisamente Irán en uno de los países con un mayor ejército,
con un mayor arsenal para poder combatir. Y como dice y termina diciendo en el capítulo 4, en el capítulo 8 del versículo 4, este escenario nos muestra precisamente este carnero de dos cuernos que el propio ángel Gabriel describe como Irán. Un pueblo lo describe como un pueblo violento, fuerte, engañoso y que busca destruir todo lo que se oponga y con una meta fija de desaparecer a Israel. Déjenle leo estos versículos como están en la palabra de Dios, conforme a la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando levanté los ojos, vi un carnero con dos cuernos largos de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro porque, si se acuerdan, se unió para formar Irán, se unió los medos con los persas. Persia era un país más fuerte, el otro un poco más pequeño, por eso los dos cuernos diferentes. Y a pesar de que, dice ahí la palabra, a pesar de que le había crecido después, el carnero, dice, embestía todo lo que encontraba a su paso, todo, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y nadie le podía hacer frente ni ayudar a sus víctimas, y este carnero hacía lo que quería, y se hizo muy poderoso. El ángel Gabriel pues vino y explicó la visión a Daniel referente a este acontecimiento de los últimos tiempos y le aclara que este carnero de dos cuernos no es no es que yo lo pienso o que yo así lo describo, sino que el propio ángel Gabriel dice son de dos cuernos que representan a los reyes de los medos y de los Persia, que es Irán, una nación que se hizo poderosa precisamente en la época de Ciro el Grande. Si quiere ver la plática anterior, ahí lo describimos mucho más, y luego se convirtió en el Irán que nosotros conocemos. En estos versículos más adelante aparece un segundo actor, un chivo, dice ahí la palabra, esta profecía que Daniel tuvo, dice un chivo de un gran cuerno entre los ojos, que de la nada y con una gran velocidad, que aún parecía que volaba sobre las aguas porque venía del occidente, embistió al carnero de dos cuernos con una gran fuerza que le rompió los dos cuernos de tal manera que cayó a tierra. El chivo del gran cuerno lo pisoteó y todo fue tan rápido, tan violento y tan rápido que ningún país pudo intervenir para salvarlo. Porque si recuerdan, pues Irán tiene el ayuda y el apoyo de Turquía, de Rusia, de China, de otros países que están amenazando y que diciendo si te metes con Irán, te metes con nosotros. Pero viene este chivo que tiene ese cuerno tan tremendo, tan fuerte, y que viene volando del occidente y dice que lo golpea de tal manera que se queda, lo tira al suelo, se le rompe los cuernos y luego posteriormente lo pisotea, y es tan rápido que ningún país interviene para salvarlo. ¿Cómo podemos explicar esta visión que da el ángel Gabriel a Daniel acerca de este chivo con ese gran cuerno que vendría del occidente? Algunos pensaron en alguna época que ese gran chivo, porque habla de Grecia, era Alejandro el Magno, con su ejército que sí llegó y le ganó al rey de Persia y conquistó esa zona, llegó hasta la India, y cuando muere Alejandro Magno se divide en 4 reinos, pero ahí mismo, en ese mismo capítulo 8, no puede ser Alejandro Magno, porque la visión que el ángel Gabriel le da a Daniel dice que es para los últimos tiempos, y obviamente en la época de Alejandro Magno no eran los últimos tiempos, todavía estábamos antes de Jesucristo, 300, 400 años antes de Jesucristo, entonces no puede ser Alejandro Magno. Son estas fechas, son en estos días. Por lo tanto, la explicación no puede ser Alejandro el Magno, sino para nosotros, que dice que viene del occidente, y el único país que tiene un poder tan tremendo, mayor que el de Irán y mayor que cualquier
país del mundo es precisamente Estados Unidos. Y que nos indica pues que esa capacidad militar es el único que puede derrumbar de un trancazo de este cuerno, a un país tan fuerte y tan poderoso como Irán. Con un solo golpe, dice, lo tumbó y luego lo pisoteó. Seguro está hablando de Estados Unidos de las Américas. Es ese gran poder que tiene ese país para deshacer cualquier acontecimiento. Esto nos lleva a otra conclusión, porque este capítulo es muy enriquecedor para los últimos tiempos. Por eso es que Jesús lo puso en su descripción en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, donde nos dice, vean a Daniel, vean a esa profecía, porque va a ser la de los últimos tiempos. Entonces es muy enriquecedor este capítulo, nos habla y nos aclara estos acontecimientos que están sucediendo, y por lo tanto podemos visualizar que va a haber una intervención muy fuerte de Estados Unidos en esta guerra, y que la va a acabar en un momento, en un instante. No va a ser Israel, sino va a ser Estados Unidos. Me imagino que van a hacer un trabajo conjunto, ¿verdad? Pero nos habla también de otras cosas, de las elecciones de los Estados Unidos. El ganador de estas elecciones, que son el 5 de noviembre, seguramente va a ser el candidato que tenga una clara decisión o convicción de apoyar a Israel en su guerra contra Irán y sus aliados. Porque lo que nos está diciendo esta profecía, que posteriormente a las elecciones es cuando se va a lanzar con toda su fuerza a destruir el poder militar de ese país. Estamos hablando de que entre a funciones esta administración nueva en enero, en febrero. Esto es lo que podemos entender en el contexto de Daniel, que nos habla de que va a venir ese país tan poderoso, pero tiene que ser el ganador de estas elecciones, tiene que ser el que mayor apoyo, el que tiene una decisión total y completa sobre apoyar a Israel. Más que cualquier otra cosa, se tienen que cumplir las profecías que vienen de parte de Dios, y con Dios pues no hay errores. Por eso es que el propio Daniel, pero en otro capítulo, el capítulo 2, versículo 21, dice que Dios es el que muda los tiempos y las oportunidades. Es el que quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces estamos queriendo que nosotros somos los entendidos y que nosotros, pues el Señor nos ha dado esa sabiduría y esa ciencia para comprender las profecías que el Señor está hoy cumpliéndose en los días actuales. Pero es el que pone reyes y quita reyes. Entonces el próximo presidente de los Estados Unidos seguramente va a ser aquel que va a ayudar a su pueblo, que es Israel. También lo confirma en Romanos capítulo 13, versículo 1, cuando dice que toda persona debe someterse a las autoridades, y eso es para todos nosotros, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Así es que a los cristianos no nos toca pelearnos, ¿verdad? Discutir acerca de la política y que debió haber sido y debió haber sido aquello, que el partido blanco, que el partido negro, que el partido verde, que el partido rojo. No. Nosotros nos toca creer estos versículos y decir, Señor, vamos a orar por nuestras autoridades y vamos a someternos a las otras autoridades conforme a la palabra de Dios. En otro contexto, Isaías 29:7 también nos aclara y nos dice que todas las naciones que peleen contra Jerusalén desaparecerán. Y eso es lo que estamos viendo cuando leemos que este chivo va a golpear tan fuerte al carnero de dos cuernos que lo va a tumbar, lo va a deshacer y todavía lo va a pisotear. Entonces, ¿por qué? Porque iba en contra de Jerusalén. Porque aquí en este capítulo 29, versículo 7 de Isaías dice, desaparecerán como un sueño. Estaban y ya no están. Te llamabas, como dicen, ¿verdad? Los que atacan sus murallas se esfumarán, dice este versículo, como una visión en la noche. De repente ya no existen. Y esa es la promesa que Dios le dio a Israel en Isaías 29:7. Esta increíble visión, pues, para concluir, que a Daniel le fue dada por el ángel Gabriel, y que tuvo tanta oposición del príncipe un principado de Irán, un ángel principado de Irán,
Por eso se opuso tanto, porque aclara lo que va a suceder en los últimos tiempos y nos manifiesta estos sucesos que están por suceder en estos días, familia. Qué padre que tú y yo somos testigos de los cumplimientos de la palabra de Dios, de estos versículos, y que lo estamos viendo cómo desde hace muchísimos años atrás, 2000 años antes, todavía más años, 2400 años, fueron profetizados todos estos acontecimientos y se están cumpliendo, mostrando que la palabra de Dios es la palabra de Dios y Dios sabe todo lo que va a suceder en muchos tiempos más. Estamos a meses que esto suceda, a meses, familia, o a días que esto suceda, que estos acontecimientos tan importantes mundiales que descritos en el capítulo 8 se manifiesten. Por lo mismo, debemos de estar orando todos por Israel. Sí, amados, oremos por Israel, porque este es el tiempo en que el Espíritu nos está hablando. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, porque entonces te alumbrará Cristo, este Espíritu que viene para ser en nosotros un reflejo de lo que Cristo está despertando en nuestro corazón, y así entender que en estos tiempos cada vez mayor será la oscuridad, y así traerá nuestra manera de vivir tal confusión que sigue diciendo: tengan cuidado de su manera de vivir y no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo al máximo, de tal manera que cada momento de sus días sea oportuno para hacer la voluntad de Dios, porque los días cada vez serán más malos. Por tanto, es el tiempo de oír la voz del Espíritu, porque así nos insta también Mateo 24, como decía mi esposo. En base a estos tiempos tenemos que ser tan entendidos que tenemos que estar observando de la misma manera. Cuando vean que sucedan estas cosas, dijo Jesús, vean a la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel, porque sabrán que entonces el regreso será pronto. Y es un anuncio que está hablando a nuestros espíritus. Despertemos, despertemos y levantemos esa intercesión, primeramente por un pueblo en el cual está siendo el reloj de Dios para estos tiempos. Despertemos a este momento en que nos está anunciando todo Mateo 24 de cómo también Isaías 11:11 es el cumplimiento para esta época. Está haciendo volver a los pueblos que estaban dispersos, pero que pertenecen a esta nación, ahí mismo a Israel. Está despertando al mismo pueblo de Dios para que sea uno con la obra que Jesucristo de Nazaret vino a hacer en esta tierra. Y en este momento que tanto nuestro espíritu como el espíritu de su pueblo pueda conocer el llamado y el llamamiento santo para vivir apercibidos del tiempo de su visitación, del tiempo en que nuestro ser se sintoniza para entender las profecías, para conocer que en aquel día Él actuará y vendrá de tal forma como sigue hablando Mateo 25, sean vírgenes sensatas, de tal forma que estemos llenando nuestro espíritu de su espíritu para ser entendidos en los tiempos. Que en este momento, Espíritu Santo, tú derrames de tu presencia, tú derrames de tu
gloria y derrames de esta revelación del conocimiento de Dios para que veamos que estos tiempos ya los estamos viviendo, que estos tiempos están mostrándonos que el cumplimiento de las profecías es una tras otra y están ante nuestros ojos. Despiértate tú que duermes, porque Cristo será alumbrado en Israel con sueños, con visiones, será alumbrado en toda la tierra, incluso en esos pueblos que están alrededor de tu nación escogida, Israel. También tú les estás hablando en sueños y en visiones, y muchos están despertando a ti, y hoy queremos que este corazón, Señor, de ver, anhelar aquel que viene, este mensaje, Maranata, Jesús viene, sea nuestro anhelo en este momento de decir: Padre, queremos ser esas vírgenes sensatas, alineadas a tu Espíritu Santo, conocedoras de que tenemos que vivir llenos del Espíritu, como hemos estado hablando, entendidos en los tiempos, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos, para discernir cómo vivir, para ser de aquellos que conocen el tiempo de su visitación y no descuidan el momento en que en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta, y seremos de aquellos que veremos esta nación completamente guardada, defendida, protegida por aquel que es su Señor, su Padre, su Creador, y aquel que le escogió con un propósito eterno. En Cristo Jesús. Amén.